¿Alguna vez sentiste que tus logros eran una mentira? ¿Que todo el esfuerzo que pusiste no tenía realmente valor y que aunque tuvieras éxito nunca parecía suficiente? ¿Te has sentido como un fraude incluso cuando otros reconocen tu trabajo y tus logros? Esta es una experiencia profundamente humana y también una de las razones por las que Jungle Pocket se convierte en una de las protagonistas más rechazadas dentro de Uma Musume. Porque en lugar de mostrarnos solo determinación o talento como puede ocurrir con protagonistas en muchos Spokons, nos enfrenta con algo mucho más incómodo: la duda, la inseguridad y la dificultad de avanzar cuando el mayor obstáculo es nuestra propia mente. Sin embargo, la historia de Pocket está lejos de quedarse en la de alguien que afronta un conflicto interno y simplemente se estanca. Por el contrario, se construye como una exploración profunda de la mentalidad de una persona y de cómo alguien puede enfrentarse a este tipo de conflicto interno, siendo, bajo mi criterio, una de las mejores representaciones que he visto en cualquier obra. A lo largo de la historia, Jungle Pocket muestra comportamientos que pueden parecer contradictorios: confianza y duda al mismo tiempo, ambición y miedo al mismo tiempo, éxito acompañado de inseguridad y de la sensación constante de que todo lo que logró podría descubrirse como algo falso y derrumbarse en cualquier momento. Estas contradicciones resultan interesantes porque sugieren que el conflicto del personaje no está únicamente en lo que le ocurre, sino en la forma en que interpreta su propia experiencia, al punto de que su mayor obstáculo no es otra persona, ni una carrera, ni una derrota, sino algo mucho más difícil de enfrentar: su propia mente. A partir de esto se puede plantear la posibilidad de que muchas de estas contradicciones y la temática que rodea al personaje puedan entenderse a través de lo que en la psicología se conoce como fenómeno o síndrome del impostor. Para desarrollar esta idea, el video se va a basar en los estudios sobre el fenómeno del impostor desarrollados por las psicólogas Pauline Clance y sus animes, y voy a dividir el análisis en distintos puntos para que sea más sencillo de explicar. No se trata de realizar un diagnóstico psicológico del personaje ni de aplicar la psicología en un sentido clínico, ya que no cuento con una titulación en salud mental y sería bastante arrogante e irresponsable intentar hacer algo así. La idea es más bien utilizar estos conceptos como una herramienta teórica para observar su comportamiento, la forma en la que se percibe a sí misma a lo largo de la historia, cómo puede llegar a este conflicto y también las reflexiones personales que su historia puede dejarnos a nosotros. A partir de este enfoque se van a ir desglosando distintos aspectos del personaje para intentar entender cómo piensa, cómo interpreta su éxito y su fracaso, y cómo se construye su propia identidad a lo largo de la historia, aprendiendo a reconocer su propio valor y sobre todo lidiando con un peso tan grande que hasta que no pueda dejar de cargarlo, no va a poder superarse ni disfrutar plenamente de su éxito y sus propias capacidades. La historia de Jungle Pocket comienza cuando ella y sus amigas presencian una carrera. Durante la competencia queda completamente deslumbrada al ver a una corredora increíblemente rápida y talentosa. En ese instante, algo despierta en su interior y su naturaleza como Uma Musume parece llamarla a correr. Ese impulso se mezcla con una profunda admiración y con el deseo de alcanzar esa misma velocidad. A partir de ese momento, nace en ella un sueño todavía difuso, comprensible por su edad, pero lo suficientemente intenso como para marcar su camino, correr y convertirse en la más fuerte de todas. Ese impulso se mezcla con una profunda admiración y con el deseo de alcanzar esa misma velocidad. Tiempo después, un salto temporal nos muestra a Pocket ya asistiendo a la Academia Treisen, decidida a perseguir ese sueño. Allí conoce a la chica que la inspiró, Fuji Kiseki. Sin embargo, este encuentro está lejos de ser el que uno esperaría. Fuji, a causa de una lesión, se vio obligada a retirarse de las carreras a pesar de haber permanecido invicta. Su retiro no solo destrozó sus propios sueños, sino también los de su entrenador, quien terminó alejándose del mundo de las carreras cargando con un profundo arrepentimiento por sentir que no pudo hacer nada más por ella. A pesar de eso, Fuji nunca se dejó consumir por el resentimiento. Se mantuvo fiel a sí misma, amable, carismática y firme, incluso bajo la sombra de lo que pudo haber sido su carrera. Al conocer a Pocket, reconoce en ella un talento excepcional y decide apoyarla como mentora. Además, logra convencer a su antiguo entrenador de volver del retiro, confiando en que juntos pueden darle forma a un nuevo sueño y hacerlo realidad. No es difícil imaginar el impacto que esto tiene en Pocket. Contar con el respaldo de alguien a quien admira profundamente, alguien que deposita en ella la esperanza de alcanzar aquello que no pudo lograr, refuerza enormemente su determinación y su confianza en sí misma. En su lado positivo, esa confianza es lo que le permite correr sin miedo, creer en su talento y aspirar a lo más alto. Sin embargo, Pocket ya tenía una personalidad orgullosa y muy segura de sí misma incluso antes de llegar a las grandes carreras, y sus constantes victorias en competencias de menor nivel solo reforzaron esta forma de pensar. Ganar una y otra vez, recibir elogios por su talento y recibir el peso de las expectativas que otros depositaban en ella fue alimentando poco a poco su ego.
casi sin que se diera cuenta. Lo que comenzó como una confianza necesaria para competir empezó a transformarse gradualmente en algo más peligroso, porque la línea que separa ambas cosas es muy fina. La confianza te hace creer que podés ganar, la arrogancia te hace creer que ya ganaste antes de correr. Y para ese momento, Pocket ya había cruzado esa línea por completo. Para Pocket, perder su primera carrera G1 fue un golpe gigantesco a su orgullo, algo que comenzó a sembrar dudas en sí misma y que con el tiempo se irían haciendo cada vez más grandes. Pero también el observar a corredoras como Takion y Opera no hizo más que intensificar ese deseo de correr y su convicción de que no podía rendirse jamás ante rivales de ese nivel. La vemos seguir entrenando con determinación e incluso declararle su rivalidad a Agnes con una confianza que en apariencia es absoluta. Pero, ¿realmente lo es? Por momentos, muchas de estas escenas transmiten la sensación de que su confianza empieza a entrar en conflicto consigo misma, como si cada vez que afirma en voz alta que puede lograrlo o que va a ganar, estuviera intentando silenciar algo más profundo. Tal vez Pocket no estaba intentando convencer a los demás de que iba a ganar, sino que estaba intentando convencerse a sí mismo, porque la verdadera confianza no necesita repetirse constantemente en voz alta. Cuando la seguridad necesita decirse una y otra vez, empieza a parecerse más a una duda que a una certeza. Muchas veces quienes hablan con seguridad absoluta no están demostrando que no tienen miedo o dudas, sino que están intentando tapar una voz interna que no quieren escuchar. Luego de ver todo el entrenamiento de Pocket, llegamos a un momento clave en la historia, cuando Kiseki le confiesa su sueño y el de su entrenador de ganar el derby japonés. Le dice que aunque pueda sonar egoísta, le gustaría que ella lo cumpliera por los tres. Este deseo encaja perfectamente con la ambición de Pocket de convertirse en la más fuerte, y no hace más que reafirmar su determinación. Ahora no solo corre por sí misma, sino también por el sueño que le fue confiado. Poco después, con esa convicción que la caracteriza, vuelve a declararle a Takion que ganará todo. Sin embargo, el Satsuki-yo se encarga de poner esa seguridad a prueba. Su espíritu de lucha le juega una mala pasada en la salida, pero aún así logra plantarle frente a Takion. O al menos eso parece por un momento, porque rápidamente queda en evidencia la diferencia de nivel. Takion demuestra una velocidad abrumadora, intimidante, que no solo la supera, sino que la deja completamente fuera de alcance. Este choque con la realidad no solo la frustra, sino que marca una grieta mucho más profunda en su confianza. Aún así, Pocket se aferra a una idea. El derby será su revancha, el escenario donde finalmente podrá demostrar que es la más fuerte, y luchar por los sueños que le fueron encomendados. Pero esa esperanza se demorona de forma inesperada. Agnes anuncia su retiro de las carreras, eliminando cualquier posibilidad de un nuevo enfrentamiento. Y es en ese momento, cuando ya no queda una próxima oportunidad a la cual aferrarse para demostrar que podía vencerla, que muchas cosas comienzan a derrumbarse para Pocket. Sin esa rivalidad, ya no podía demostrar jamás que era más fuerte que Agnes, y las dudas que venían gestándose comienzan a salir a la superficie con mayor intensidad. Recordemos que Pocket no corría únicamente para ganar carreras, corría para demostrar que era la más fuerte. Por eso cada derrota no era únicamente una derrota deportiva, sino una grieta en la imagen que tenía de sí misma. Es entonces cuando comienza a aparecer un incipiente síndrome del impostor. Muchas personas que experimentan el fenómeno del impostor desarrollan una relación particular con el esfuerzo. Algunas creen que no son naturalmente inteligentes o capaces, por lo que sienten que deben compensar esa supuesta falta de capacidad mediante el trabajo duro y el esfuerzo constante. El esfuerzo se convierte así en una forma de evitar el fracaso y de evitar que los demás descubran su supuesta incompetencia. Esto puede llevarlas a trabajar más que otras personas, prepararse en exceso o dedicar una cantidad desproporcionada de tiempo a tareas relativamente simples. Otras, en cambio, responden a esa misma ansiedad mediante la procrastinación. Evitan comenzar tareas porque éstas les generan miedo al fracaso o no estar a la altura. Al posponerlas, la ansiedad disminuye temporalmente, pero luego aumenta cuando se acerca la fecha límite, lo que las lleva a trabajar bajo presión en el último momento. Aunque la sobrepreparación y la procrastinación parecen comportamientos opuestos, dentro del fenómeno del impostor cumplen una función muy similar: proteger la autoimagen y evitar enfrentarse directamente a la posibilidad de no ser suficiente. En ambos casos, cuando la persona tiene éxito, no lo atribuye a su capacidad, sino a factores externos como el esfuerzo excesivo, la presión del tiempo o la suerte. De esta manera, el éxito no modifica la percepción de incompetencia y el ciclo del impostor se mantiene en el tiempo. En el caso de Pocket, el retiro de Agnes significó un acontecimiento que potenció sus dudas más profundas. Especialmente cuando al confrontarla, Agnes le dice que la carrera anterior ya decidió quién es la más fuerte entre ambas. Después de esa conversación, Pocket se retira con una gran sensación de impotencia, ya que pierde la posibilidad de volver a enfrentarla y demostrar
que podía superarla. A partir de este punto, Pocket comienza a manifestar el síndrome del impostor a través del sobreesfuerzo, como única alternativa ante el posible fracaso. Entrena sin parar y de manera desmedida, como si quisiera mantener la mente ocupada y evitar pensar en sus dudas, pero también como si el esfuerzo excesivo fuera la única forma de solucionar su problema o tener éxito nuevamente. Pero, ¿qué estaba intentando solucionar realmente? No se trataba únicamente de mejorar o prepararse para las carreras, ni solo de enfrentar sus propias dudas, sino de un mecanismo de defensa y una forma de combatir su propia ansiedad y la sensación de que quizá nunca debió llegar hasta aquí, que pudo ser casualidad y no estaba a la altura de las mejores. Además, comienza a aislarse y mostrarse irritada, al punto de no escuchar a su entrenador cuando le dice que debe parar, reaccionando con enojo y alejándose. Su entorno tampoco ayuda a su estado mental, ya que muchos hablan constantemente de Taquion y de su retiro, lo que mantiene presente la comparación y la idea de que aún no está a su nivel. Esto le lleva a intentar ahogar sus pensamientos, entrenando hasta el agotamiento, llegando incluso a romper sus zapatillas de tanto entrenar. En este contexto aparece Nabe, quien la encuentra agotada y le dice que ya es suficiente entrenamiento y que probablemente esté en su límite. Le explica que si Taquion se retiró después de tan pocas carreras, probablemente haya sido por una lesión, recordándole que en este mundo uno puede estar en su mejor forma y al día siguiente perderlo todo. Nabe además comparte su propia impotencia por no haber podido ayudar a Fuji, y le dice que no quiere que otra de sus estudiantes se lesione de la misma manera. Finalmente le recuerda que aunque ya no tenga una rival directa, todavía puede salir al césped a correr y que fue ella quien le devolvió la oportunidad de soñar, mostrándole que su valor no depende únicamente de vencer a alguien, sino que debe seguir corriendo y persiguiendo su propio sueño. También le dice que cree que puede convertirse en la más fuerte de todas, una Uma Musume de Derby. Clance describe el fenómeno del impostor como una experiencia principalmente interna, no siempre visible desde el exterior. Desde afuera la persona puede parecer competente, inteligente, exitosa o responsable, pero internamente experimenta dudas constantes sobre su talento, su inteligencia o su capacidad para cumplir con las tareas asignadas. Puede sentir que no merece el lugar que ocupa ni el reconocimiento que recibe, generando una discrepancia entre cómo la perciben los demás y cómo se percibe a sí misma. Esto provoca la sensación de estar interpretando un papel o de mantener una imagen que no corresponde con la realidad, como si ocupara el lugar de alguien más capaz. La experiencia interna suele ir acompañada de inseguridad, miedo al fracaso y pensamientos recurrentes sobre la propia insuficiencia. La persona puede atribuir su éxito a factores externos como la suerte, el esfuerzo o las circunstancias, y temer que algún día descubran que no es tan competente como aparenta. Incluso frente a evidencia clara de su capacidad, como buenas calificaciones, promociones o reconocimientos, la sensación interna de incompetencia persiste, y la experiencia del impostor se mantiene, ya que el éxito externo no modifica la percepción interna de insuficiencia. En el caso de Pocket, luego de las palabras de Nabe y al llegar el momento del derby japonés, se encuentra en un estado de concentración absoluta, con su objetivo completamente claro, potenciado además por la solicitud especial de Kiseki. Pocket ya había aprendido una lección de humildad reconociendo errores del pasado, y esta carrera reafirma su aprendizaje, y además rompe de manera indirecta un desafío de Taquion hacia ella y las demás competidoras, superando sus propios límites. Decidida a superar todo desafío con una determinación extraordinaria, Pocket logra ganar, honrando a su entrenador, a su mentora y su meta de ser la más fuerte. Al celebrar, emite un grito enorme, liberando toda la impotencia acumulada, la frustración, la ira y sobre todo, silenciando finalmente por completo las dudas sobre sí misma y que no debería haber llegado hasta allí. ¿O acaso no es esto lo que muchos esperaríamos al ver la película por primera vez? Lo cierto es que está muy lejos de ser lo que ocurre. Recordemos que, como mencioné al hablar del síndrome del impostor, este es un fenómeno cíclico. No solo eso, sino que a partir de esta victoria, las cosas empiezan a complicarse para Pocket. Mientras viaja en un bus con sus compañeras hacia un campamento de entrenamiento en la playa, se la ve sumamente desconcentrada y dispersa. Algo muy extraño para alguien que acaba de ganar el derby y lograr metas tan importantes en tan poco tiempo. La vemos entrenar sin parar, distraída y desanimada, como si algo la detuviera y la mantuviera lejos del nivel que venía demostrando. Para abordar este tema y explicar por qué Pocket se siente así, lo organizaré en 2 puntos para mayor claridad. Clance señala que el fenómeno del impostor está vinculado a cómo se construye la autoimagen. Esta no depende solo de logros, objetivos o capacidades reales, sino también de experiencias tempranas, relaciones familiares, expectativas parentales y comparaciones con otros. Estas vivencias pueden influir en la percepción que la persona tiene de sí misma, incluso en la adultez. En algunas familias los niños reciben etiquetas como el inteligente, el responsable o el problemático, lo que puede moldear su identidad.
Por ejemplo, si un hermano es considerado inteligente, otro puede verse como el que debe esforzarse mucho para destacar. Así el éxito se atribuye al esfuerzo y no a la capacidad real. En otros casos, una persona puede haber sido considerada muy inteligente de niña y tener éxito fácil, pero al enfrentar dificultades más tarde, interpreta los fracasos como evidencia de su supuesta incompetencia, pensando que antes solo tuvo suerte o que las tareas eran sencillas. Estas experiencias tempranas afectan cómo se interpreta el éxito y el fracaso en la vida adulta. La autoimagen se forma a partir de estas interpretaciones y puede permanecer estable incluso cuando la evidencia externa indica competencia, lo que explica por qué alguien puede tener éxito durante años y seguir sintiéndose en fraude. En el caso de Pocket, desde pequeña, su sueño era ser la más fuerte, y su autoimagen se construyó en torno a sus victorias, el éxito en las carreras y su capacidad deportiva. Con el tiempo se fue encontrando con obstáculos inesperados, como rivales que igualaban o superaban su talento y le mostraban capacidades que sentía inalcanzables. Decir que algo te motiva no significa que realmente lo haga. A veces las palabras sirven como consuelo para seguir avanzando y no recibir un golpe de realidad de forma tan brusca. Sin embargo, cuando Pocket empieza a recaer en patrones como el aislamiento o la distracción total en sus actividades, se evidencia que la situación la está superando. Preguntas como, ¿por qué gané el derby? ¿Cómo puedo ser la más fuerte si nunca pude vencerla? ¿Podré superarla alguna vez? Probablemente rondaban su mente. El error más grande de Pocket no es aspirar a ser la más fuerte, sino construir su autoimagen únicamente en torno a ese objetivo. Su identidad no debe depender solo de los triunfos en las carreras. Es una chica de buen corazón que, pese a momentos de arrogancia, cumplió los sueños de personas importantes para ella, quienes volvieron a soñar gracias a su esfuerzo, motivó a otros corredores y posee valores y formas de ser propias y además ama correr. Por otro lado, Agnes le recordaba todo lo que no quería enfrentar, sus debilidades, la posibilidad de que haya alguien mejor que ella, y la presión de sentirse incapaz de alcanzarlo. Lo que más la frena en este momento de la historia es su propia mente. Pocket debe comprender que la verdadera competencia es consigo misma, y que su autoimagen debe ser más amplia que ser la más fuerte. Además, esto es algo que requiere seguir corriendo para lograrse. Admirar o tener referentes está bien, pero no deben convertirse en el centro de su vida, ni hacer que alcanzarlo sea su única preocupación. No tiene nada que demostrarle a Tachyon, y este es un ciclo que debe cerrar en algún momento para poder superarse a sí misma. En las personas que experimentan el fenómeno del impostor, éxito y fracaso tienen efectos asimétricos en la autoimagen. El éxito, en lugar de generar confianza, puede aumentar la ansiedad, ya que incrementa las expectativas de los demás y la presión por mantener un alto desempeño. La persona no atribuye sus logros a su capacidad, sino a factores externos como la suerte, la facilidad de la tarea o el esfuerzo adicional, por lo que el éxito no modifica su creencia de incompetencia y puede convertirse en una fuente de presión constante. Por el contrario, el fracaso tiene un impacto mucho mayor. Se interpreta como evidencia clara de falta de capacidad y refuerza la sensación de incompetencia. Cada error o derrota confirma la creencia central de que no se es lo suficientemente capaz, mientras que por otro lado, los éxitos se consideran accidentales o externos. Esta asimetría genera miedo al fracaso, evita que la persona se exponga a nuevas evaluaciones y provoca ansiedad frente a tareas difíciles o responsabilidades nuevas, pues cualquier error puede revelar ante los demás su supuesta incapacidad. En conjunto, este patrón explica por qué alguien puede acumular múltiples éxitos y aún así no sentirse competente, mientras que cada fracaso refuerza su autoimagen negativa y perpetúa el ciclo del impostor. Como mencionaba anteriormente, podemos ver que Pocket ha vuelto a caer en este ciclo, pero esta vez la situación parece haberse agravado y sus niveles de ansiedad aumentado. Esto puede ser una de las razones por las que se siente tan agotada en sus entrenamientos. Ya no es solo cansancio físico tras correr, sino la mente mezclada con la ansiedad que la hace sentir más dispersa, desanimada y sobrepasada, intensificando la sensación física de desahogo y la pérdida en sus pensamientos. Para Pocket, las derrotas contra Tachyon han sido una humillación y una demostración dura de que no es capaz de superarla, reforzando la sensación de que siempre será recordada como alguien inferior. Poco después, Fushi y Pocket van a un festival. Pocket apenas puede concentrarse en la conversación y se la nota dispersa. Sin mala intención, Kiseki le pregunta qué sintió al ver correr a Tachyon y cómo ésta parecía desafiar a las demás. Pocket confiesa que le asustó y no se puede sacar su mirada de la cabeza. Fushi asiente diciéndole que con un solo momento brillante, Tachyon se abrió camino en la historia de la Suma Musume, pero Pocket dice que jamás podrá vencerla y que no tendrá otra oportunidad para intentarlo, como si no pudiera dejarla ir. Fushi le dice que es fuerte y que ni siquiera Tachyon puede compararse con ella, pero le resulta imposible aceptar los halagos. Aquí hay varias cosas a destacar. Primero, lo que Fushi le dice actúa como detonante de la ansiedad que ya tenía, bloqueándola por completo. Segundo, tiene sentido que Kiseki hable sobre lo inspiradora que es la historia de Tachyon, ya que ella también sigue siendo recordada por un momento brillante pero breve, algo esperanzador para alguien que se retiró por una lesión. Sin embargo, esta conversación bien intencionada
No es la ideal debido al contexto y el estado mental de Pocket. Lo que ocurre con Pocket aquí también está relacionado directamente con el síndrome del impostor. Las personas que lo experimentan tienen dificultades para aceptar elogios o reconocimientos, sintiéndose incómodas, ansiosas o culpables. Minimizan sus logros atribuyéndolos a la suerte, la facilidad de la tarea o la ayuda de otros, evitando relacionarlos con su capacidad real. Además, el reconocimiento puede aumentar la presión y la ansiedad al sentir que los demás esperan aún más de ellas, perpetuando el miedo a no estar a la altura y la necesidad de mantener una imagen de competencia. Por eso todos los halagos o palabras bonitas que reciba, por más que sean verdad, pasan a un segundo plano, porque su mente está perdida en otra cosa y a lo sumo agravan el cómo se siente. Por último, así como las derrotas y el retiro de Tachyon fueron destruyendo la confianza y el orgullo de Pocket, su última victoria fue aún peor. Sentía que ese logro no era más que un fraude, una mentira. Nunca podría ser más que la sombra de Tachyon y solo ganó porque ella no compitió. Pensaba en todos los hubiera sido posibles, lo que solo agravaba su ansiedad. En una escena donde su logro parecía una derrota, los fuegos artificiales solo aumentaban su dolor, y su temblor era tal que no podía abrir una botella. Lo cierto es que en estos momentos, Pocket se encuentra completamente perdida y se sentía sin un rumbo claro. A lo que no importaba el esfuerzo que esté haciendo, no podía avanzar hasta no encontrar una solución a este conflicto, ni mucho menos callar lo que intentaba tapar entrenando, y es por ello que estaba tan disperso. Según Pauline Clance, el fenómeno del impostor se manifiesta como un ciclo repetitivo que combina pensamientos, emociones y comportamientos, especialmente en situaciones de logro. Este ciclo inicia cuando la persona enfrenta una tarea que implica evaluación o riesgo de fracaso, generando ansiedad, dudas sobre su capacidad y miedo de no estar a la altura. Cuando logra éxito, la persona lo atribuye a factores externos como la suerte, el esfuerzo desmedido o la facilidad de la tarea, en lugar de reconocer su capacidad real, manteniendo así su sensación interna de incompetencia. Este patrón crea una brecha entre percepción externa e interna, donde otros la ven competente, pero internamente se siente un fraude. Además, el ciclo se refuerza con cada nueva tarea. La ansiedad vuelve, los comportamientos de sobreesfuerzo o procrastinación reaparecen, y el éxito no modifica la autoimagen, mientras que cualquier fracaso refuerza la sensación de insuficiencia. Este ciclo puede mantenerse durante años y manifestarse en distintos ámbitos de la vida, generando miedo al fracaso, dificultad para aceptar elogios y una presión constante por demostrar competencia. Esto aun cuando los logros objetivos sean evidentes. Reconocer estas dinámicas y atribuir los éxitos a la propia capacidad es clave para interrumpir el ciclo y construir una autoimagen más realista y saludable. En el caso de Pocket, básicamente pensemos el ciclo de esta forma. Ganó sus primeras carreras y tenía una autoconfianza gigante. Perdió contra Tachyon y empezó a tener dudas que quería silenciar con su voz y reforjó su determinación. Volvió a perder contra Agnes, sus dudas salieron a flote nuevamente y explotaron el momento de su retiro. Entrenamiento constante y ansiedad, recibió ayuda de su entrenador, ganó el derby, volvió a sentir ansiedad, no se atribuyó su mérito a sí misma sino la ausencia de Tachyon, sobreesfuerzo y desánimo total. Si nos fijamos, esto es algo que está siendo persistente y a lo que debe encontrar la manera de ponerle un alto. Las demás personas ven a Pocket como alguien muy capaz, pero ella solo puede verse a sí misma como alguien que no está a la altura de lo que dicen. Ese sentimiento de creer que uno es un fraude tras darlo todo y esforzarse como no todos lo hubieran hecho, creo que es uno de los más dolorosos que puede pasar por nuestra mente. Esto al punto de que ni siquiera puede viajar tranquila sin pensar en que simplemente no puede y no es capaz de superar a Tachyon. Y también, si nos damos cuenta, en cada ciclo sus patrones de conducta agravian su manera de sentirse. Por ejemplo, al principio con hablar un poco más en voz alta bastaba para callar a su mente, luego pasó a sobreesforzarse y quizá le funcionó, pero a este punto, luego de ganar el derby, ya ni eso es suficiente como para intentar poner siquiera una leve sonrisa al practicar, teniendo incluso pensamientos en los que mientras quiere correr, ella misma se detiene y se dice que no es capaz, como si no pudiera avanzar y no hubiera una forma de superar el obstáculo que tiene enfrente. Esta desesperanza se vio potenciada en todo, su entrenamiento se notaba muy extraño, su manera de correr nos hacía notar que no creía en sí misma y algo no estaba bien, y en una lluvia intensa con cada gota se sentía más miserable, al punto de pensar que nunca podría ser la más fuerte, estaba al borde del llanto y de rendirse. Afortunadamente sus amigas la invitan y hacen planes juntas, pero en un momento Pocket dice que tiene que irse un segundo, cuando en verdad no va a ir a comer con ellas, sino a sentarse en un banco, aislarse y ponerse a pensar sobre lo que le está ocurriendo, solo dando vueltas en lo que puede ocurrir y en que es un fraude, una manera muy humana de escapar con una excusa para no comentar lo que en verdad le ocurre y no preocupar a los demás, pero que tampoco soluciona, sino que agrava el conflicto. Afortunadamente, había una persona capaz de entender lo que sentía Pocket, una persona que ya había visto la oscuridad más profunda y que tenía más cosas en común con ella de las que creía, una persona capaz de entender cómo ella podría romper este ciclo.
El fenómeno del impostor no solo afecta la forma de pensar sobre el éxito, sino que provoca emociones intensas como la ansiedad, inseguridad y miedo al fracaso o la evaluación. La persona puede sentir ansiedad antes de exámenes, presentaciones o proyectos importantes, y tras completar la tarea con éxito, experimentar un alivio de satisfacción. Este alivio es temporal, pues pronto surge un nuevo desafío y la ansiedad regresa, generando un ciclo repetitivo. La inseguridad constante lleva a sentir la necesidad de demostrar continuamente competencia y a temer los errores, lo que genera estrés, agotamiento y tensión. Además, los logros más difíciles de alcanzar pueden no generar orgullo ni satisfacción, ya que la persona los percibe como evitaciones del fracaso más que como evidencia de su capacidad real. Dicho esto, en el caso de Pocket, sus victorias hasta ese momento, aunque al principio le generaban alegría, terminaron funcionando como una forma de silenciar algo que ya había empezado a gestar internamente y que con el tiempo fue perdiendo satisfacción. Ganar el derby, lejos de ser un logro genuinamente preciado, como lo sería para cualquier Uma Musume, representó únicamente un alivio temporal. Desde esta perspectiva, su grito no se interpreta tanto como una celebración, sino como un desahogo, una manera de liberar la tensión emocional acumulada hasta ese momento. Por eso lo hace de manera repetida y un tanto escandalosa. Esto no significa que haya experimentado un verdadero logro, es solo un alivio momentáneo. Poco después de recibir el trofeo, su falta de sonrisa duradera evidencia que el triunfo no ha eliminado su ansiedad. Esto también explica por qué se aparta de sus amigas y evita salir con ellas. No sabe qué o a quién evitar, pero tampoco sabe cómo enfrentar su conflicto interno. No es lo mismo sentir que realmente ganaste que sentir que solo evitaste fracasar por esta vez. Esa sombra continúa acechándola hasta que logre superarla por completo. Clance afirma que superar el fenómeno del impostor no depende de cambiar los logros o el desempeño, sino de modificar la forma en la que la persona comprende su propia experiencia. Las dudas internas interpretadas como evidencia de incapacidad forman parte de un patrón psicológico específico. Reconocer este patrón es el primer paso para separarlas de la idea de incompetencia real. A partir de este reconocimiento, la persona puede observar cómo interpreta sus logros. En lugar de atribuirlos automáticamente a la suerte o circunstancias externas, puede considerar que su capacidad, preparación y esfuerzo influyeron en el resultado. Esto no genera confianza inmediata, sino una revisión progresiva de las explicaciones habituales sobre su desempeño. Hacer explícitos los pensamientos asociados al fenómeno también es crucial. Muchas ideas operan de manera automática. Al ser conscientes de ellas, se pueden cuestionar y dejar de asumir como verdades objetivas. Compartir estas experiencias con otros ayuda a descubrir que no son únicas y reduce la percepción de incapacidad real. Otro aspecto importante es revisar los estándares de desempeño. Las personas con síndrome del impostor suelen exigir perfección. Clance recomienda diferenciar entre desempeño competente y perfecto, integrando la evaluación externa sin descartarla automáticamente. Aceptar elogios y reconocimientos permite equilibrar la percepción interna y la evidencia externa. Finalmente, la resolución es gradual. No se busca eliminar por completo la duda o inseguridad, sino reinterpretarlas. Los momentos de ansiedad o temor dejan de ser vistos como pruebas de incompetencia y la percepción de fraude pierde fuerza, dejando de organizar la manera en la que la persona entiende sus logros y capacidades. En el caso de Pocket, Kiseki entiende por lo que está pasando y sabe dónde podría encontrarla. Al encontrarse, le ofrece una bebida y le dice que comprende lo que siente. Preguntas como qué pasaría si Tachyon corriera en el derby deben estar cruzando por su mente. Pero Kiseki también las ha vivido. Se ha preguntado qué hubiera pasado si no se hubiera lesionado, o también qué hubiera sido de ella si su época como corredora no hubiese terminado. Sin embargo, su experiencia le permitió aprender que en el mundo de las carreras no hay lugar para estos cuestionamientos. Ambas comprenden muy bien los sentimientos de la otra y lo que es sentirse perseguido por su propio yo. Pocket confiesa que sin importar lo que le digan, solo puede ver a Tachyon corriendo frente a ella, siendo incapaz de superarlo. Kiseki, sin embargo, le recuerda que todavía puede seguir corriendo, que puede seguir adelante, que esto no ha acabado para ella, y la cita a primera hora de la mañana siguiente. Ambas corren juntas y durante la carrera, Kiseki le demuestra que la única forma de superarse es seguir corriendo. Pocket siente que se detiene a sí misma, incluso corre con los ojos cerrados, atrapada por su imagen mental, pero Kiseki le indica que la mire. Ambas sienten que en algún momento perdieron contra su propio yo. Esa sensación duele, pero al ver que Pocket no se rinde, Kiseki tampoco podría hacerlo, pues esto no es una opción. Gracias a esta experiencia, Pocket comprende cómo abordar su conflicto. Acciones como las de Kiseki son indispensables. El apoyo de alguien que muestra otra perspectiva, despeja la mente y permite contemplar posibilidades que antes no eran visibles. Bajo un cielo despejado y agotadas, ambas ven que nunca se rindieron. Pocket empieza a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida a las que había dejado de prestar atención, como el olor del césped después de correr, y recuerda algo esencial. Puede tener miedo de perder, pero también quiere y puede seguir corriendo. A partir de este momento, afirma que seguirá adelante, que no decepcionará a Fuji y que no perderá contra sí misma.
Si desglosamos lo que ocurrió con Pocket, la conversación con Kiseki fue indispensable para exteriorizar cómo se sentía y aceptar cuál era su problema, en lugar de seguir esquivándolo como hizo con Nabe. Reconocer este patrón fue un primer paso crucial y el inicio de una resolución gradual. Luego Pocket decide hablar con Tachyon. Hablar con Fuji había sido clave para ver experiencias similares y cuestionar sus propias creencias negativas sobre sí misma, mientras que la siguiente conversación funcionó como un desahogo y una búsqueda de paz interior. La charla con Agnes se encarga de cerrar el ciclo. Pocket la invita a regresar cuando quiera entrenar, le cuenta dónde competirá y sobre todo reconoce lo fuerte que es Tachyon, que su fuerza le da miedo y que quizá nunca le alcance. Aún así comprende que debe seguir corriendo. Si no lo hace, jamás podrá alcanzar su objetivo de ser la más fuerte. También agradece a Tachyon por abrirle los ojos y por primera vez logra dejar atrás el perseguir de manera obsesiva alcanzarlo. Finalmente vemos a Pocket antes de competir en la Japan Cup, enfrentándose a rivales muy fuertes, en especial a la reina invicta de carrera G1, Timo Perao. Pocket le comenta a Kiseki que la próxima vez, antes de una carrera, hablarán y van a competir la una contra la otra, y junto con el entrenador, los tres chocan los puños como señal de unidad. Durante la carrera se revela la conclusión de su conflicto interno. Superar el síndrome del impostor fue un proceso gradual. Antes y durante esta carrera, Pocket no creía que ganaría ni que sus inseguridades hubieran desaparecido por completo. Sin embargo, cada paso previo, incluyendo las conversaciones y el cierre de ciclos necesarios, transformó su manera de ver las cosas. Al entrar en la recta final, comprende lo impresionante que son sus rivales y siente miedo, consciente de que puede perder, pero decide, pase lo que pase, seguir adelante. Con el aliento de quienes la apoyan, finalmente destruye la imagen mental que representaba su síndrome del impostor y solo entonces supera a Opera y gana la carrera. Esta vez su victoria no es un modo de evitar el fracaso, es la celebración plena de su éxito y sus capacidades, culminando con un grito de triunfo y alegría tras haber caído al abismo y vuelto a ponerse de pie en el césped que tanto ama. Al fin y al cabo, la historia de Jungle Pocket no es solo una de superación personal, sino también de aprendizaje profundo sobre cómo dejar de compararse con los demás de manera absurda. Es la historia de alguien que aprendió a amarse y aceptarse tal como es, independientemente de sus resultados, y a reconocer que merece plenamente todo lo que ha logrado gracias a su esfuerzo y dedicación, pues lo único que había de impostora en ella era la voz que alguna vez le dijo que no podía y que hoy grita su victoria. Finalmente vemos a Pocket por correr frente a sus rivales, entre las cuales Tachyon ha regresado de su retiro. El resultado de la carrera queda inconcluso. Parece que Pocket ganó, pero la duda persiste. Y eso es exactamente lo que hace que este final sea tan increíble. Porque no se trata de si Pocket ganó o perdió la carrera, sino de que al comprenderse a sí misma y superar las dudas que la habían atormentado, alcanzó la mayor victoria posible. La historia de Jungle Pocket no es solo la de una corredora con el sueño de ser la más fuerte. Es la de alguien que aprendió a enfrentar sus propios miedos y dudas, incluso cuando fue sobrepasada por estos. A lo largo de su camino, Pocket descubrió que los verdaderos obstáculos muchas veces no están fuera, sino dentro de nuestra mente, y que ni siquiera rivales formidables como Agnes Tachyon, o una mentoría sólida y cariñosa como la de Fuji, pueden reemplazar la necesidad de comprendernos y aceptarnos a nosotros mismos. Pocket aprendió que el síndrome del impostor no se vence con entrenar sin cesar, sino con paciencia, reflexión y la capacidad de dejar que otros nos ayuden a vernos con claridad. A través de conversaciones, encuentros y desafíos, fue reconstruyendo su autoconfianza, enfrentando sus miedos y reconociendo su propio valor más allá de los resultados. Cada caída, cada duda y cada momento de frustración fueron pasos necesarios para entender que su identidad y su valor no dependen de derrotar o alcanzar a alguien, sino de aceptarse tal como es, con virtudes, debilidades y sueños. Y es en la carrera final donde todo esto se hace evidente. No importa si el resultado es concluyente o no. Pocket corre con miedo, con respeto por sus rivales y con la conciencia de que puede perder, pero también con la certeza de que pase lo que pase, ha dejado atrás la voz que alguna vez la hizo sentir insuficiente. Esa voz que la perseguía y la hacía dudar de todo lo que lograba, ya no decide por ella. La victoria de Pocket es mucho más valiosa que un trofeo. Es la libertad de reconocerse competente, valiosa y merecedora de sus logros, sin depender de la aprobación de nadie, ni sentirse atada por sus propias cadenas. Al final lo único que había de impostora en ella era esa duda que la había acompañado demasiado tiempo. Y ahora mientras corre, mientras respira y mientras siente la fuerza de sus propias piernas, esa impostora ha desaparecido. Pocket no solo ha ganado carreras, ha ganado comprensión y amor a sí misma. Y ahí está la reflexión que podemos llevarnos nosotros. Muchas veces lo que nos impide avanzar no son las competencias externas ni los desafíos concretos, sino las dudas que nos susurra la mente. Aprender a reconocerlas, enfrentarlas paso a paso y aceptar nuestra valía,
aunque sintamos miedo o imperfección, es un triunfo que va más allá de cualquier medalla. Como Pocket, podemos descubrir que la mayor victoria no está siempre al final de la carrera, sino en no detenernos, en correr con nuestras propias fuerzas y en permitirnos finalmente creer que merecemos lo que hemos logrado. Y al fin y al cabo, ¿quién es el que ha entrenado incansablemente bajo la lluvia? ¿Quién ha soportado la ansiedad, la duda y el miedo a no ser suficiente? ¿Quién se ha levantado cada vez que caía una y otra vez y ha seguido corriendo a pesar de todo? Como Pocket, somos nosotros quienes día a día enfrentamos nuestros miedos, reconocemos nuestro esfuerzo y aprendemos a confiar en nuestra propia fuerza. Y al igual que ella, podemos decidir que ha llegado el momento de callar para siempre la voz que nos decía que no éramos suficientes. Recuerda algo muy importante: aunque el camino sea largo, difícil y lleno de obstáculos, no eres un fraude ni tampoco un impostor. Eres alguien capaz de cosas extraordinarias. Aprende a amarte, a aceptar tus logros y a reconocer tu esfuerzo. Todo lo que has hecho y lo que harás tiene valor. Confía en ti, mereces celebrar más que nadie tu propio éxito. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta esta parte del video. Si notaron que hubo muchas imágenes estáticas, es porque esta película tiene restricciones de copyright y no quería que un proyecto al que le puse tanto empeño tuviese limitaciones de visibilidad por ese motivo. Si quieren apoyar este proyecto pueden volverse miembros del canal y también quiero hacerles una gran recomendación. Si desean complementar este análisis con otro enfoque profundo sobre Jungle Pocket y la película, les recomiendo ver el video de mi amigo Mausenpai. Su análisis es de una calidad altísima y créanme que no se van a arrepentir.